Estas personas tenían algo en común. Sabían que tenían el potencial dentro de sí mismas, sabían que podían ser algo más allá de donde estaban. Estaban dispuestas a dedicar su tiempo y energía para mejorar. Lo que realmente podrías hacer con más habilidades es simplemente asombroso. Me gustaría contarles un par de historias cortas y sacar algunas lecciones de ellas. Quisiera hablarles de dos mujeres que vendieron su negocio a Berkshire Hathaway, a mí, en realidad, por muchos millones de dólares. Ambas comenzaron con $2.500, por coincidencia, con exactamente la misma cantidad. Era todo lo que tenían en el mundo. Una de ellas fue una mujer que llegó a Seattle en 1917, no podía hablar una palabra de inglés y llevaba una etiqueta en el cuello que decía Fort Dodge, Iowa. La Cruz Roja la llevó a Fort Dodge, donde se reunió con su esposo, quien había llegado al país un par de años antes. Vivió en Fort Dodge durante 2 años y, como ella misma decía, se sentía como una tonta porque no podía aprender el idioma. Ella y su esposo decidieron mudarse a Omaha en 1919. Allí encontró una pequeña colonia de judíos rusos y empezó a sentirse más en casa. Su hija mayor, Francis, asistía a la escuela y le enseñaba a su madre las palabras que aprendía cada día. Esta mujer, Rose Blumkin, pasó 20 años ahorrando dinero, primero trayendo a sus hermanos y luego a sus padres, $50 a la vez. Vendía ropa usada para hacerlo. Durante este tiempo tuvo 4 hijos y, en 1937, después de 20 años, ahorró $2.500. Fue a Chicago y compró lo que pudo en muebles. Su sueño siempre había sido abrir una tienda de muebles, y esta mujer, que nunca había ido a la escuela un solo día de su vida, con $2.500 y el mismo espíritu que las personas en esta sala tienen de tener un sueño y trabajar para lograrlo, construyó un negocio que me vendió en 1983 por aproximadamente $60 millones y que el año pasado hizo negocios por $1.500 millones. La cuarta generación está trabajando en ese negocio. Esta mujer, Rose Blumkin, trabajó para mí hasta que tenía 103 años. No estoy diciendo que luego se retiró y murió el año siguiente, lo cual es una lección para todos los gerentes de Berkshire. La jubilación prematura no es una buena idea. Una cosa más sobre ella. No podía leer ni escribir, y entró en el negocio de muebles sin traer nada único en cuanto a los productos, pero sí con una determinación increíble para triunfar. Sabía que podía trabajar más duro que cualquier otro y que le importaba a sus clientes. Trabajó con márgenes brutos muy bajos, pero construyó un negocio increíble. Conocí a otra mujer que hizo algo similar con $2.500, y le pagué cientos de millones de dólares por su negocio. Decidí buscar a estas personas antes de que otros vinieran a mí pidiéndome cientos de millones de dólares. Preferiría unirme a ustedes mucho antes. Hoy quiero hablarles de otro pequeño empresario. Este hombre nació en 1922, unos 8 años antes que yo. Lo llamaremos Jack. Vivía en el Medio Oeste y era un buen atleta, pero no le gustaba mucho la escuela. Les contaré algo temprano en la historia. Tal vez puedan adivinar quién era. La compañía que construyó contrata más graduados universitarios cada año que cualquier otra compañía en los Estados Unidos. Jack fue a la universidad por un año y luego se retiró. Realmente no estaba interesado en la escuela, y el año en que se retiró fue 1941. Cuando los Estados Unidos fueron atacados, se dirigió a la estación de reclutamiento de la Fuerza Aérea del Ejército para ofrecerse como voluntario, pero lo rechazaron porque tenía fiebre del heno. Luego fue a la Marina, se ofreció nuevamente como voluntario y lo aceptaron. Lo asignaron a un portaaviones, donde voló pequeños aviones durante la Segunda Guerra Mundial y obtuvo 2 cruces voladoras distinguidas. Cuando regresó al Medio Oeste, tenía alrededor de 23 o 24 años. Pasó de un trabajo a otro por un tiempo hasta que finalmente se convirtió en vendedor de autos usados en un concesionario Cadillac en St. Louis, Missouri. A los 35 años, después de avanzar en la organización de ventas, le dijo a su jefe, ¿puedo entrar en el negocio de alquiler de autos contigo? Su jefe le respondió, si aceptas reducir tu salario a la mitad y consigues $25.000, que tuvo que pedir prestados, podemos ser socios en una compañía de alquiler de autos. Mi amigo Jack comenzó a los 35 años en el negocio de alquiler de autos con 7 coches. El negocio era lento, tanto que cuando sonaba el teléfono, dejaba que sonara 3 o 4 veces para que la gente pensara que estaba muy ocupado atendiendo otras llamadas,
aunque esa era probablemente la única llamada que recibiría en todo el día. Su primera aventura fue aceptable, pero no iba a ir a ninguna parte. A los 40 años, con 17 coches, decidió competir en el negocio de alquiler de autos contra Earth, Avis y National, que tenían cientos de miles de autos. Jack no tenía ninguna diferencia en sus coches, los compraba de General Motors o Ford como los demás. Tampoco podía conseguir ubicaciones en aeropuertos, que ya estaban todas vendidas a las grandes empresas. Sin embargo, estaba decidido a ofrecer al cliente un servicio más amigable que el que había visto antes. Así fundó su compañía, y la nombró como el portaaviones desde el que voló en el Pacífico, el USS Enterprise. Jack Taylor, como se llamaba, falleció hace aproximadamente 1 año y medio, pero cuando murió, su compañía de alquiler de autos, que comenzó con esos 17 coches, valía más que Earth, Avis y todas las demás compañías de alquiler de autos juntas. Su hijo, Andy Taylor, es un buen amigo mío y ahora dirige el negocio. Un nieto está en el negocio y probablemente habrá una 4ª generación involucrada. Este hombre, en los Estados Unidos, no inventó la inteligencia artificial ni hizo nada extraordinario en términos tecnológicos, como Ross Blumkin vendiendo muebles. Cualquiera de nosotros podría haber entrado en esos negocios. Sin embargo, vivió según el credo de deleitar a sus clientes, trabajar con las personas y establecer relaciones con ellas para que a su vez quisieran deleitar a sus clientes. No podía atender personalmente todas las oportunidades de alquiler de autos, pero aprendió a proyectarse a sí mismo y su actitud hacia sus semejantes y su deseo de hacer un amigo de cada cliente. Logró convertir coches muy comunes en un negocio extraordinario prácticamente desde cero. Esto ilustra varios puntos. Primero, no necesariamente aciertas a la primera. Su negocio de alquiler de autos, inicialmente, competía en el costo del dinero para financiar los coches, y es muy difícil deleitar a un cliente cuando solo le das el coche y le pides que te envíe un cheque mensual durante 5 años. Sus talentos estaban siendo desperdiciados en ese negocio, pero a los 40 años, con toda esa experiencia, encontró la clave dorada. Tomó un negocio muy común y lo convirtió en una operación absolutamente extraordinaria, como hizo Ross Blumkin con los muebles. No se preocupó por si la Reserva Federal iba a endurecer o relajar la política monetaria, ni si el mercado de valores subió o bajó ayer. Se centró en lo único que podía cambiar, la experiencia del cliente. Intenté comprar su empresa, Enterprise, y fui a Florida para convencerlo, pero fue lo suficientemente inteligente como para no venderla. Probablemente, el valor de la compañía se haya cuadruplicado desde que hice esa visita. Era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que tenía un negocio valioso. Henry Ford, como quizás saben, fracasó 2 veces antes de fundar la Ford Motor Company en 1903. La prueba no es si tienes la mejor idea de negocio del mundo la primera vez, sino si sigues aprendiendo a medida que avanzas, descubriendo cuáles son tus fortalezas y qué puedes ofrecer a tus clientes. Para eso, necesitas la educación que sé que han recibido a través del programa de 10.000 pequeñas empresas. Pero también necesitas un deseo genuino de deleitar a tus clientes día tras día. Nunca he visto un negocio que deleite a los clientes y no tenga éxito. Lo que quieres es que, al día siguiente, cuando un cliente piense en rentar un auto o comprar muebles, recuerde el lugar donde tuvo una gran experiencia. No sé cuánto pagué por esta corbata, probablemente me la regalaron, pero para los propósitos de este discurso diré que no tengo idea. Pero lo que sí sé es que recordaré cómo fui tratado cuando la compré. Olvidas el precio rápidamente, pero nunca olvidas si tuviste una buena o mala experiencia de compra. Será difícil encontrar a una persona que haya tenido una experiencia maravillosa y no vuelva. Y de la misma manera, si el recuerdo es de grosería o indiferencia, esa persona nunca volverá. Como propietario de un pequeño negocio, y a medida que creces, debes no solo proyectar ese interés por el bienestar de las personas y deleitarlas tú mismo, sino también hacerlo a través de otros. No podrás hacerlo a través de personas que no se sientan tratadas con justicia o cuyas opiniones no sean consideradas apropiadamente. Por eso, debes aprender a multiplicarte a través de otras personas. A los jóvenes que vienen a Omaha les aconsejo que, en términos de su vida personal, la decisión más importante que probablemente tomarán es la elección de su pareja. Es muy importante rodearse de personas que sean mejores que tú, porque te moverás en la dirección de las personas con las que te asocias. He tenido una suerte enorme en ese sentido.
He tenido maestros, amigos y una esposa que eran mejores personas que yo, y tuve el sentido común para aprender de ellos que la vida iba mejor si te comportabas mejor. Así que les aconsejo que busquen como socios, en los negocios o en la vida, a personas que sean ejemplos para ustedes, en lugar de a alguien que sientan que necesitan corregir. Reglas simples como estas: deleitar a los clientes, trabajar a través de otras personas, asociarse con personas que te lleven por un mejor camino, te llevarán tan lejos en la vida que es difícil de creer. Estas reglas llevaron a Rose Blumkin, sin poder hablar una palabra de inglés, sin poder leer ni escribir, a lo que ahora es un negocio de $1.500 millones. Y, por cierto, no se ha invertido ni un solo dólar desde esos $2.500 iniciales. Ese ha sido el capital total aportado al Nebraska Furniture Mart. Creo que si miras Enterprise, aunque no conozco sus libros, mi suposición es que muy poco capital de equidad se ha añadido a lo largo de los años. El negocio se construyó solo. Quiero decirles que admiro enormemente a este grupo. Cuando conocí a la clase del Dr. Mello el 22 de septiembre hace 8 años, me emocioné. Admiro a las personas que están haciendo lo que ustedes han hecho. Han trabajado duro en su empleo y, al mismo tiempo, asumieron un esfuerzo adicional para mejorar sus habilidades. El 99% de ustedes se graduaron, una estadística asombrosa. Estoy viendo a 2.200 personas aquí a quienes admiro y por quienes estoy alentando. Les puedo decir que lo mejor está por venir. Gracias.